charla se organiza en el marco del Día Mundial del Suelo, que se celebra mañana, y es una celebración o una conmemoración que hacemos desde el proyecto Micromundo. Muchos de vosotros estáis en este proyecto, pero otros no. Entonces, os cuento un poquito rápido en qué consiste este proyecto. Existe un problema global de resistencia de bacterias a antibióticos, o en general resistencia de microorganismos patógenos antimicrobianos. Lo mismo en la charla anterior de Jessica con los hongos. Pues este proyecto de Ciencia Ciudadana lo que trata es de extender la búsqueda de bacterias productoras de antibióticos con ayuda de alumnos de ciencias ambientales, bioquímicas, incluso del máster de sostenibilidad que se han unido este año, y en colaboración con ellos y con los alumnos de los institutos de, en este caso, mayoritariamente la provincia de Toledo. ¿Vale? Es un proyecto muy bonito que, si no estáis todavía en él y tenéis posibilidad de uniros en un futuro, pues os animamos a que lo hagáis. ¿Vale? Pues bien, contamos con, o tenemos la suerte de contar con Benjamín Piña. Él es investigador científico del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios de la ONU, ¿vale? Es un centro del CSIC localizado en Barcelona. Él, su formación, su origen es parecido al de muchos de vosotros. Está formado en bioquímica y biología molecular y ahora trabaja, sin embargo, en el ámbito ambiental, con lo cual cogemos la sinergia bioquímica y medio ambiente, que es un poco lo que une también nuestra universidad. Él es autor, bueno, un gran científico, a mí me da mucha envidia, pero ha trabajado mucho y ahí van, ¿no?, los resultados. Autor de 250 artículos y capítulos de libros, ha codirigido o dirigido 20 tesis doctorales y, bueno, las temáticas de su trabajo son muy variadas. Las voy a leer para no equivocarme. Ha trabajado en el desarrollo de bioensayos para la detección de ligandos de receptores nucleares exógenos. Ha trabajado en el diseño y en el análisis de biomarcadores de expresión génica en especies de relevancia ambiental. Y también ha trabajado en la aplicación de herramientas genómicas y metabolómicas para estudiar temas ambientales, incluyendo, y ahí es donde está también el enlace con antibióticos, incluyendo el estudio del impacto de la reutilización de aguas residuales y biosólidos en agricultura. Tiene también un cargo bastante importante, de bastante responsabilidad y apasionante. Ayer, hablando con él, nos contaba todas las cosas que se hacen en este comité y es fascinante, y creo que está bien que conozcáis que existe el representante español del Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Esto tiene gran repercusión ambiental, pero también económica y en todos los ámbitos. Y pues nada, yo creo que el que tiene que hablar ahora es Benjamín y nada, esperamos que os guste. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, todo lo que ha habido tiene un resumen conmigo. Os he dicho prácticamente todo. O sea que, bueno. De hecho, tengo que confesar que soy un poco, he tocado muchos pitos, he intentado aprender de las diferentes disciplinas que he interaccionado para cosas que igual tengo lagunas, pero bueno, ya explico lo que yo sé y entonces podemos discutir sobre lo que creéis que haga falta. Bueno, a ver, ¿de qué va eso? Esto lo llamo el ciclo de resistencia antibiótica. Entonces esto está totalmente implicado con la economía circular. O sea, durante estos últimos años, una década y media, hemos empezado a ver que la economía de extracción de recursos a consumo de residuos tiene muchos problemas y queremos simplemente que los residuos sirven para aumentar la producción. He cogido esta diapositiva, hay muchísimas. Yo he cogido esta porque viene de las cooperativas alimentarias de Castilla-La Mancha. Entonces,
vamos a empezar el primer disclaimer que discos ingleses. Yo soy un urbanita impreteábito, o sea, vengo de una familia de artesanos de toda la vida. Sigo pensando que los científicos somos los últimos artesanos. Entonces, no tengo contacto familiar de esto por el campo. Y a veces la gente que trabaja en el campo se queja de que solo les ponemos problemas, que nunca vamos a solucionar. Entonces, por eso, me hizo suficientemente feliz para ponerla aquí, que la Cooperativa Alimentaria de Castilla-La Mancha se ha planteado este problema. Esto es de que muestra, porque esto al fin y al cabo es un conocimiento científico. Pero el hecho de que vienen problemas no deja de ser un dato científico. Entonces, me gusta, o sea, estoy contento, estoy satisfecho de que haya permeado. O sea, estoy muy bien. Entonces, ¿cuál es el principal problema que nos dicen? A ver, ¿qué pasa con todo esto? El cambio climático, que es el circular, que es no sé qué. Si he hecho esto toda la vida. Entonces he preparado unas pocas diapositivas para enseñaros que lo de toda la vida, por desgracia, ya no funciona. Ahora luego, se puede discutir, esto es mi opinión personal. Entonces, empezamos la protoagricultura. En el momento que la población humana descubre que hay plantas y animales que de alguna manera, favoreciendo su crecimiento, comer más. Cazamos y no hostias. Entonces, muy fácil, esperas, supongo que iba a hacer tener algunas plantas que llevaban consigo y las sembraban, entonces esperaban que lloviese con el campo, era así normal, y los animales que viajaban con ellos. Esto tal vez tiene 20 o 30.000 años sin exagerar. Claro, primera gran revolución, el Neolítico. En el Neolítico ocurren dos cosas. Primero, que regando la agricultura va mejor, oyendo las esquinas de los ríos, o derivando ríos, cualquier cosa de estas, y que podemos fertilizar la tierra de alguna manera. Empezamos con el slash and burn, o sea, cortar y quemar, restos de animales, los sedimentos naturales de los ríos, pero esto esencialmente ha ido funcionando hasta hace 4 días, o sea, es igual si tú fertilizas rotando cultivos, como si usas un sistema, la reacción de Haber para producir amonio a partir de hidrógeno, es igual. La idea es la misma, tú produces el fertilizante, lo pones en la agricultura y tienes comida. Es esto de ahí. Y el regadío es importante. ¿Dónde se forman las grandes comunidades neolíticas? Al lado de los ríos. Porque empezaron a derivar. Es igual que esto sea en las orillas del Nilo, o sea, una presa en Castilla-La Mancha para regar esto, pues es lo mismo. El concepto no cambia en absoluto. Entonces, otra cosa importante del Neolítico es que empezamos a usar la agricultura para alimentar la ganadería. O sea, no confiamos en los recursos naturales, sino que empezamos a decir, bueno, si yo alimento los animales, empezamos a tener cosas como el cerdo, como las gallinas. O sea, estas gallinas son más o menos, pero claro, si tú quieres conseguir un cerdo, te acaba de comer. O sea, no puedes dejarlo. Se puede, a ver, pero no es lo suyo. Lo suyo es darle de comer. Entonces, y por otro lado, seguimos explotando recursos naturales para ganadería, el pasto. Pero esto sigue siendo hoy en día. O sea, las macrogranjas del demonio estas que hay ahora, pues también van así. Es igual, va igual que lo que iba un poblado neolítico a orillas del río Amarillo en China hace 10.000 años. El concepto es el mismo. Y evidentemente pues, seguimos usando recursos naturales para comer. Lo más claro nosotros la pesca. La caza cada vez menos, pero el ciervo estaba muy bueno ayer, pero bueno, es igual. En principio es lo mismo. Claro, esto es reciente, o sea, hoy en día todavía estamos así. Estamos en una ruta que ha durado del Neolítico, ha durado 10.000 años. ¿Qué pasa? De golpe entramos en lo que llama el antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Es una hipótesis, o sea, tampoco, no es ni una hipótesis, es un concepto.
El Antropoceno es un periodo geológico nuevo en el cual la actividad humana forma una parte importante de los ciclos biogeoquímicos. O sea, no se puede entender el ciclo del nitrógeno hoy en día sin pensar en los humanos. Probablemente tampoco el del azufre. Desde luego no el del carbono, creo que está peor. Y desde luego no el del agua. O sea, estamos impactando en los ciclos biogeológicos de la Tierra a niveles que hasta ahora no había pasado. ¿Qué hacemos? Pues mira, estamos esquilmando, ya no explotando, estamos esquilmando los productos naturales, estamos llegando a niveles insostenibles, si no vamos a llegar, del uso de fertilizantes. Nos matamos por unas gotas de agua, seamos sinceros, y nos llenamos de desechos, sobre todo la ganadería, pero no solo, y nuestras enormes poblaciones, que este es el principio. ¿Por qué pasa eso? Porque esta población está aumentando, está duplicando cada 10 años. Estamos en fase, si fuese una bacteria, estamos en fase exponencial. Todo el mundo sabe que después de la fase exponencial viene la fase estacionaria, después la fase de lisis. O sea que nosotros vemos. Por eso, ahí estamos. Entonces, nos ahogamos en aguas residuales y nos ahogamos en desechos. Entonces, claro, la tecnología que es la que nos ha llevado aquí, con muchas ventajas, está poniendo sobre ventajas, hay ventajas, la calidad de vida aumentada, incluso los que viven peor viven mejor. Basta leer, por ejemplo, unas novelas victorianas del siglo XIX y reconoces nuestro estilo de vida en las clases aristocráticas. O sea, el ciclo de vida que tenemos ahora mismo se corresponde a lo que tenían las clases aristocráticas de Inglaterra del siglo XIX. De España serían las muy aristocráticas. O sea, es diferente, pero vivimos, tenemos médico, tenemos comida, de alguna manera, o sea, no tenemos que sufrir la mayoría de gente, convivimos en nuestras sociedades. De alguna manera, hay cosas buenas, pero lo malo es esto, que hemos llegado, nos estamos ahogando en nuestros problemas. Entonces, la nueva tecnología que he hecho, que nos ha llegado aquí, dice, oye, pero estamos haciendo tonto, cosa que es verdad. En lo que tiramos hay cosas que se pueden aprovechar, y esto es solo para la agricultura. O sea, ¿qué se puede aprovechar? Pues muchas cosas. Las depuradoras, que es lo que usamos para generar el agua, pues contener nitrógeno, fósforo, materia orgánica, azufre, o sea, elementos que sirven para o fertilizar o acondicionar los terrenos. No hace falta que sea fertilizar en el sentido estricto. Las aguas se pueden tratar, se puede ver una cosa que es completamente fuera de lugar, agua que, bueno, no es potable, pero se puede usar para muchas cosas. Y grandes volúmenes, pues estamos usando grandes volúmenes. Simplemente la estación de verano, si es pulir, es correcto. ¿Qué tengo esto así? Es que tengo que dudar un segundo. Pues nada, pues se puede usar directamente, porque a mí no me gusta, pero se cumplen una serie de normas y tenemos tecnología suficiente para saber si cumple con las normas, que esto es importante. Pero una parte importante de la tecnología es para certificar que aquello que hacemos lo hacemos bien, o que lo hacemos mal, depende del caso, pero bueno, se supone que lo hacemos bien. O también por usar sistemas de compostajes, de alguna manera lo que queremos es reusar o reciclar nuestros desechos. Entonces aquí ya estamos contentos. La ganadería sí ha aumentado en población, la población ha creado residuales, los usos para fertilizantes, los usos para regadío, los desechos usan fertilizantes, y ya estamos todos contentos. Nos estamos cargando recursos naturales a velocidades insostenibles, es una cosa que en algún momento habrá que pensar, o se pensará solo, o sea, va a dejar de funcionar y ahí ya veremos. Y eso, esto en mayor con una expresión que se llama los autonodados, que es la catedral de huevos, que quiere decir, cuando tienes una cosa que has conseguido tu objetivo, no sirve para nada. O sea, ya tenemos los autonodados, ya está, ya tenemos todo, ya tenemos el maravilloso, un ciclo, fantástico, tenemos un ciclo de reciclaje, ya está, o sea, autonodados. La catedral de huevos. Entonces, claro, nuevos ciclos
pues igual también hay nuevos problemas. Y no solo que no arreglamos los recursos naturales. ¿Quieres que te estoy tapando de mano? Lo siento, ¿eh? Tú también te estoy tapando. Sí, lo siento, me estoy dando cuenta que estaba ahí así, pero al final he visto que me voy a quedar aquí. O sea, aquí. Lo siento, pero es que te he visto. Bueno, entonces, tenemos nuevos ciclos, nuevos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Hay muchos. Lo más importante es que este ciclo nunca es perfecto. Entonces ahí se escapan muchas cosas. Si no, no estarían los ríos tal como están. Dicho sea de paso. Todo, mucho. Claro, un problema, y esto ya entramos dentro de la tecnología, es que, claro, vivimos más o menos bien y nuestra vida depende en buena parte de productos químicos muy sofisticados. Algunos los extremos de plantas es igual. Al principio son mismos y otros los fabricamos. Entonces, ¿qué pasa? Los genios, porque no tiene otro adjetivo, que diseñaron las plantas depuradoras, hicieron un trabajo excelente. ¿Qué querían? Ellos lo que no querían es ver peces panzarenados. En planta querían eliminar la carga biológica del suelo. Entonces han enviado otras cosas. Queremos quitar el amonio, queremos quitar el nitrógeno, queremos quitar el fósforo, pero de entrada lo que diseñaron es cómo oxidar la materia orgánica de los residuos urbanos. Esencialmente es esto. Y lo hicieron perfectamente. Realmente una planta depuradora bien dimensionada y en régimen normal libera muy poca carga. No hay peces panzarenados. Como yo debido a eso. Pero claro, cuando construyeron, eso fue a principios del siglo XX, hasta los 40 o así, nadie había contado que íbamos a echar medicamentos, cosméticos, pesticidas, aditivos, fragancias, filtros solares, muchas cosas que existían. O sea, los productos orgánicos que hacemos nosotros, la planta depuradora no está pensada para esto. No ha estado nunca pensada para esto. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan, puramente como perros por su casa. Entonces, claro, como esto, de manera directa o indirecta, va a parar al medio ambiente, pues lo que sale de aquí va a la comida, va a los productos agrícolas, va al suelo y va a los acuíferos. Entonces vuelve a generar. Y hemos creado un maravilloso proceso de recircularización. Que creo que los químicos, yo no soy químico, es una manera fantástica para concentrar. La mejor manera para concentrar es ir recirculando. Pues eliminar el solvente y para recircular. Manera maravillosa de aumentar las concentraciones. Pues hemos hecho un sistema de recircularización a escala planetaria. Que somos muy buenos para expandir nuestros problemas al infinito que llegamos. Bueno, pues ahí empezamos. Esto es uno de los problemas, uno entre muchos, pero esto es uno de los problemas del ciclo ese que hemos dicho de los problemas. Entonces, entre ellos, un caso especial son los antibióticos. Claro, los antibióticos es interesante porque de hecho no son tóxicos. De hecho son las cosas, el medicamento menos tóxico que hay. Está diseñado para eso. Y sirve para muchas cosas. Entonces, lo usamos, o sea, si no nos dicen nada, lo usamos para todo. De hecho, si tú pones antibióticos en un cultivo, en muchos casos aumenta la producción. O sea, es fantástico. Claro, ¿qué pasa? Que hay antibióticos de la población, los fabricantes, estos son los fabricantes, y evidentemente los hospitales, como no, en sitios que están muy específicos. Y todo esto va a parar a las plantas. Los hospitales normalmente tienen plantas propias, pero es igual, son algo mejores. Pero es que no. O sea, al final, todo va a parar a la comida, al suelo y a los acuíferos. Y encima les echamos lo que venga de las granjas, porque las granjas también usan antibióticos. De hecho, creo que el 70-80% del consumo de antibióticos en España es de uso veterinario. No es humano.
O sea, el consumo de antibióticos es esencialmente veterinario. Entonces, todo esto va a parar aquí. Bueno, antibióticos, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Antibióticos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es que tienen otro problema. Que los antibióticos van asociados a bacterias resistentes a antibióticos y a genes resistentes a antibióticos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo explicaré, pero es muy fácil. O sea, las bacterias que sobreviven a los antibióticos son resistentes a los antibióticos. Es un pez que le muerde la cola. Entonces tienen otro ciclo. Estamos añadiendo capas a un ciclo que ya por sí era complicado. Entonces, los hospitales son productores número uno de la resistencia a antibióticos, o sea, son todos campeones universales. Nosotros también tenemos el consumidor, las fábricas no, ninguna fábrica produce, pero la granja ya soy por supuesto. Y el suelo, que también ayuda. O sea, el suelo tiene, entre otras cosas, porque la mayoría de antibióticos se han sacado de organismos del suelo, y como en toda guerra, a todo sistema de ataque hay uno de defensa. Siempre como tienes microorganismos que producen un antibiótico, inmediatamente sale uno resistente a este antibiótico. Entonces, todo esto se mezcla y no lo volvemos a comer. Y volvemos a cerrar esto. Entonces estamos haciendo otro sistema de circulación. Bueno, tengo dos diapositivas para enseñaros un poco. Igual es un poco demasiado general, pero igual estaría bien. Por el nivel que veo que son un poco sencillas, pero prefiero enseñarlas y por si alguien no de esas, ¿qué es un antibiótico? Pero no sé si habéis parado mucho a pensar de esto. Un antibiótico es un veneno potentísimo dirigido a una molécula o una estructura que los eucariotas no tienen. Esto es algo que si lo trasladamos a eucariotas, sería lo que queráis, estricnina, pero que nosotros no tenemos. O sea, nosotros como no tenemos la diana, solo se cargan las bacterias. Esto no es más o menos. Hay algunos que sí, ¿eh? Pero generalmente esto no es. Entonces, ¿cuáles son las dianas? Pues paracelular, nosotros tenemos paracelular, la paracelular de las plantas es diferente, por tanto, ningún problema. Los ribosomas bacterianos son diferentes de los eucariotas, ningún problema. Las bacterias tienen sistemas metabólicos que nosotros ni soñamos, o sea, por tanto, ahí hay mucho campo. Y los sistemas de transcripción y replicación son suficientemente diferentes para poderlo decir. Entonces, lo que hace es conseguir moléculas que atacan cada una de estas dianas que tienen las bacterias, pero no nosotros. Entonces, lo que decía al principio de la guerra, han empezado a aparecer genes que confieren resistencia a esos antibióticos. Y prácticamente para todas las soluciones que tenemos, las bacterias se han apañado para crearnos un problema. O sea, ahora mismo hay genes resistencia a cualquier cosa. Y esto se genera de una cosa espantosa. Tendría que estar al revés, pero igual, empezamos por la derecha. Penicilina 943. Pues, de hecho, ya había antes de que se popularizara la penicilina, ya había especies resistentes a penicilina. Tetraciclina, 6 años. Metilicina, creo que hay una, este habla un poco más. Gentamicina, 12 años. Y lo que queráis. O sea, levofloxacina está por aquí, uno de estos por aquí, son los 2000. En 10 años empiezan a salir cepas resistentes a cualquier antibiótico que empecemos ahora. Esto es bastante preocupante. Es tan preocupante que para la OMS será la primera causa de mortalidad en 2050. Igual es exagerado, pero yo no estoy tan seguro. Entonces, esto es por ejemplo, ahora la resistencia a antibióticos, esto era el 2014 y los que he visto ahora que van por 1 millón de muertos anuales de bacterias resistentes a antibióticos, y según la OMS va a subir 10 veces lo mismo.
Es una predicción, pero esto no es una predicción. ¿Por qué pasa eso? Esto pasa por dos cosas. Primero, y es que las bacterias se pasan la resistencia de una a otra. No solo verticalmente, sino también horizontal por conjugación o simplemente por transformación de DNA. El problema de aquí es que esta no es especie específica. Puedes pasar el DNA de una bacteria a otra, el DNA es el mismo para todos. Aquí el sistema que está aquí es prácticamente ligado a fagos. Los fagos son bastante ambiguos en cuanto a las especies, pero yo siempre he preguntado simplemente DNA lisado, acomplejado con calcio, esto en el medio ambiente, no puede ser también incorporado por las bacterias. Probabilidades muy pequeñas, es igual, hay muchas bacterias. Una bacteria, una probabilidad de 1 millón, pasa 1000 veces en una colonia, o sea, hay muchas bacterias. Bueno, este es otro sistema que se pasa, y a ver cómo pasarse de lograr esto. Esto probablemente no es exactamente real, pero ha salido. Bueno, hay otra cosa, y esto es más difícil, esta no es muy buena, pero es que no se ha explicado lo mejor. Explico. Tenemos una infección bacteriana. Entonces usamos la selección farmacológica. Nos cargamos las cepas resistentes y las sensibles. Por ahí. Bajamos un factor de 10. Creo que es más, pero dejémoslo en 10 ya será bastante. La cepa resistente pasa de nosotros, o sea, tenemos un problema. Y la cepa sensible nos la cargamos. ¿Qué pasa? Que estamos favoreciendo el crecimiento de las resistentes. O sea, bajando un factor de 10, hemos pasado de matar a los resistentes a simplificarlo de la vida. Bajamos un factor de 10 más. Y entonces tenemos una cosa muy curiosa. ¿Qué pasa en este intervalo? Aquí, la cepa sensible todavía tiene problemas. Pero la resistente no. Entonces, seguimos aumentando. O sea, en cantidades muy pequeñas, tal vez 100, 50, 100 veces por debajo de dosis terapéuticas, seguimos favoreciendo la permanencia de cepas resistentes. Y lo peor de todo es que aparentemente, en la mayoría de casos, el hecho de mantener urgente resistencia a antibióticos les sale energéticamente muy barato. Entonces, tenemos que bajar muchísimo la cantidad de antibióticos para que la cepa sensible tenga ventaja selectiva sobre la resistente. Porque a esta no le cuesta nada tener, le cuesta muy poco. Como le pongamos un poco de problemas a la sensible, ya le ha ganado. O sea, no tenemos que poner nada de antibiótico para que las cepas sensibles superen a la resistente. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, generar, o sea, toda la evolución, todo el sistema evolutivos conspiran para aumentar el número de cepas resistentes y la misma sistema evolutivo, la misma selección natural conspira para que sea prácticamente imposible quitarse la evolución. O sea, estamos luchando contra la evolución en el sentido darwiniano, o sea, en el sentido darwiniano. Entonces, vale, esto de otra manera he enseñado lo que he enseñado 50 veces. Ahora, ¿cómo me digo? Llevamos más de media hora. Joder, me enrollo una versión. Bueno, haremos lo que puedo. Lo que quería ahora, que no sé si voy a hacerlo, esto es más o menos por donde el sistema de los ganaderos y humanos al suelo, productos, medio acuático, humanos y animales y otra vez. Es lo que decíamos del ciclo este de los. Entonces, quería diseccionar estos pasos y ahora enseñar lo que hemos hecho sobre esto. Si quieren más explicaciones, luego hablamos. Entonces, ¿qué tienen las direcciones ganaderas? Tienen mucho, es importante, o sea, tienen realmente mucha carga. Bueno, pues esto no es nuestro, esto es un trabajo. Estos son diferentes géneros de resistencia a antibióticos. Fijaos, cerdo, pollo, las vacas, la cultura
un hospital, que es lo peor del mundo, en este sentido, para estas cosas, y los residuos municipales. Si os fijáis, y esto es logaritmo, la cantidad de genes de resistencia que hay es espantosa. Esto, bueno, a ver, es un poco, yo diría que esto es un pelín exagerado aquí. Esto, por ejemplo, en China, probablemente. Pero eso hemos mirado. Los resultados, no, por lo mejor nos hemos ahorrado los problemas. Bueno, nada. Básicamente, lo que dice aquí es que realmente los residuos los purines tienen una cantidad enorme de genes resistenciales. Entonces, y de antibióticos, las dos cosas. Entonces, estamos inyectando antibióticos y genes de resistencia a antibióticos al mismo tiempo. Este creo que va más pasado. Esto es la cosa, y es que había una cosa, había 3 genes, que así nos quedaba una. Había tres genes que había mucha diferencia. Bueno, de resistencia al SUR1 y este que es el QNRS. No tiene mucha importancia. El SUR1 es igual, hiciese lo que hiciese. O sea, en todas las granjas había la QNRS, que es las quinoleínas. Este no, en alguna granja sí y en alguna granja no. Estaban las granjas que usaban quinoleínas. O sea, hay genes que ya están metidos dentro del genoma de todas las bacterias que habitan los intestinos de todos los cerdos del mundo, y hay genes que están que están en proceso de selección natural. Entonces, una cosa, esto lo hicimos en parte con conexión con el Departamento de Agricultura de la Generalidad, y más o menos nos dijeron que están limitando el uso de quinoleínas. Simplemente para evitar, y en teoría. O sea que realmente, estas cosas se pueden hacer. Siempre la subfamilia ya no hay nada que hacer, hay cosas que sí. Y esto es otra cosa importante es que no todos los sistemas estos tienen las mismas cantidades. Estos son fármacos de depuradora, estos son purines y estos compostajes. O sea, el hecho de compostar baja mucho la carga de genes resistentes. Y este, por ejemplo, y también de antibióticos, sobre todo de antibióticos. Estos son antibióticos, estos son genes. O sea que cuando ponen esto, baja. O sea, el compostaje ayuda mucho. Purinas y los fármacos de depuradora tienen lo que no está escrito. Entonces, esto era una diapositiva algo complicada, pero que se puede derivar. Esto es que pasa durante el ciclo de compostaje. Entonces, si os fijáis, estos son las gráficas, simplemente, estos son los días, esto posiblemente es como medio año por aquí, quitamos el amonio, sube el nitrato, baja la materia orgánica. Entonces, las bacterias bajan poco, pero algunos genes sí que bajan bastante. O sea, hemos hecho, limpiamos. Pero fijaos, seguimos por aquí, para que valga la pena, 100 días, 150 días, medio año, hacemos poca cosa. Y estos son genes que se supone que son patogénicos. Si os fijáis, la bajada, volvemos a estar, aquí está en 97, o sea, volvemos a estar a los 100 días, más o menos. Esto es una cosa especial. Digo que hay, el compostaje, no todos los compostajes son iguales. Y bueno, aquí el patógeno más grande es un clostridio, que tiene es otra dinámica. Los clostridios se tratan de otra manera. O sea, que el compostaje funciona si se hace y succiona y se controla. Bueno, siguiente paso. Al suelo. ¿Qué le hacemos al suelo? ¿Qué hacemos eso cuando ponemos suelo? Bueno, este es un experimento más complicado que he hecho en toda la carrera, no lo hice yo, hizo un estudiante de doctorado, Francisco Cerqueira, que era simplemente, esto se hace en Chipre, por cierto, que era una colaboración, luego se lo he hecho mucho mejor nosotros, me parece, pero igual. Entonces, lo que hacía era coger lechugas, añadirles antibióticos y ver qué pasaba, o sea, recoger raíces y suelo, y ver qué pasaba al resistoma, o sea, al conjunto de resistencia a antibióticos y microbioma.
Lo que pasa es que esto lo hicimos por secuenciación masiva. O sea, creo que tenía 400 gigabytes del tamaño. O sea, sacar información de esto es papel sencillo. Bueno, hemos sacado parte de la información de esto. Entonces, la idea era, ¿qué pasa a las raíces y al suelo cuando lo regamos con antibióticos? O sea, no añadimos bacterias venenosas, simplemente añadimos los antibióticos. O sea, ponemos presión sobre el tiro. Pasa, esto es tan sencillo de aquí, es muy fácil. La gracia está. O sea, aquí lo que hace es, estos son grupos taxonómicos y estos son géneros de resistencia a antibióticos. Encontramos como 50 y tantos géneros de resistencia a antibióticos asociados a genomas concretos, porque tú secuencias. O sea, tú tienes la secuencia y dentro de la secuencia encuentras los genes. O sea, que realmente sabes que aquel gen estaba con aquella bacteria. Entonces, se separaron solitos, estos son los genes de raíz y estos son los genes de suelo. Se separaron solos. O sea, quiere decir que la raíz, el microbioma de raíz es diferente del microbioma de suelo. Esto es una cosa importante. El resistoma de raíz es diferente del resistoma de suelo. Fijaos que hay muy pocas líneas que se cruzan. Hay, pero hay pocas. Y luego, los rojos son los que aumentan cuando añades los antibióticos. Los azules son los que bajan. Si os fijáis, la respuesta de los dos sistemas es muy diferente. En raíz empiezan a proliferar bacterias, o sea, grupos resistentes a los antibióticos. Mientras que en el suelo lo que tienes es, te cargas la mayoría de grupos y tienes unos cuantos que favoreces un grupo muy pequeño de bacterias. O sea, en raíz, todo el resistente a antibióticos va hacia arriba, se empiezan a generar resistencia a antibióticos, mientras que en el suelo tienes una desproporción, estás bajando la mayoría y subiendo los. De eso estás empobreciendo el microbio. Entonces, esto nada, esto tiene mucha importancia. Lo importante son los puntos de colores. ¿Qué tipo de resistencia a antibióticos se genera? Pues la mayoría son intrínsecos, son genes de resistencia múltiple intrínsecos, son bombas. O sea, lo que hace la bacteria resistente a antibióticos, o sea, son resistentes a antibióticos porque tienen bombas de expulsión de antibióticos. Entonces, esto es una resistencia un poco más o menos inocente, porque van subiendo en el momento que te cagan la bomba. Otros, los verdes, son aquílidas, y solo dos, nos encontramos dos que fuesen de específico. Estos son los que nos preocupan. Esta resistencia que antes no estaba y está hecha para este antibiótico que estamos añadiendo, que una vez más son las fluoroquinolonas. Entonces digo que en el suelo, o sea, y esto pasa, el suelo son los negros, esto no pasa mucho en el suelo es igual, pasa en las raíces. O sea, el suelo, el hecho de vivir de antibióticos, o sea, no digo que sea bueno, pero la respuesta parece un descontrol, por supuesto, pero no parece que se generen nuevos genes de resistencia. Donde sí se generan, donde sí se aumentan, es en las raíces. ¿Cuánto hay en el suelo? Pues mirad, esto es un bosque. Esto es el suelo del bosque. Este de aquí, que está en todos sitios menos en el bosque. O sea, este es un uno, que ya he hablado de él, este se está convirtiendo ya es de andar por casa. Ya todas las bacterias que han tocado nunca un intestino ya tienen resistencia a su familia. La tetraciclina no. La tetraciclina, la tetraciclina, estos son algunos. Y son los tratados con purina. Esto no haga mucho caso porque, bueno, es la estructura del estudio, pero son los tratados con muchos fertilizantes. Entonces, una muestra de todos estos suelos, analizamos uno por uno, analizamos los productos, Entonces, si os fijáis, hay algunos que son todos tratados con purina. De hecho, el tratados con purina aparece en el suelo generoso.
Cuidado la diferencia. Aquí era tratado con antibiótico. Aquí es tratado, pues es fertilizado. Por lo tanto, cuando tú fertilizas, estás poniendo cosas nuevas que no quieres. Bueno, y eso pasa a los cultivos agrícolas. Bueno, tal vez sea complicado, por solo deciros, esto está pensado para contaminantes, pero también funciona para el resto. Hay una gradación, o sea, ¿cómo se transmite del suelo a la planta o a los compostos? Pues depende de factores ambientales, depende de las propiedades del suelo. Eso sí que es complicado porque esto hay que ser aquí solo de grafólogos, porque ahí ya me quita el medio, pero depende mucho de la movilidad de las cosas y de las características fisiológicas de la planta. Y es curiosísimo, repito, esto está pensado para compuestos, pero encontramos lo mismo para anaerobios. Las plantas verdes, las hojas carnosas, acumulan mucho más antibióticos y tienen mucho más NRG y mucho más de todo que los cultivos leñosos. Leñoso incluyendo viña. Viña es un cultivo leñoso. Por supuesto, pequeñito, pero leñoso. Entonces, de alguna manera, el gradiente es perfecto, hay algún error, pero es casi perfecto, es increíble. O sea, lo más contaminado, lo más fácil de contaminar que hay en el mundo es una lechuga. Posiblemente según el apio también, pero bueno, nosotros el apio no tomamos mucho. O sea, si quieres buscar un sitio donde se acumulen estas lechugas. Razones. Podemos hablar. Hay un modelo, pero esto ya la vamos a mirar solito. Entonces lo que hicimos fue coger lechugas, tomates y habas, está muy curioso. Las habas tienen texto. Y miramos los genes de resistencia en suelo, rizosfera, en la parte del suelo que provoca la raíz, hojas, frutos, y en las habas porque es un mundo aparte. Fijaos que cada uno de estos compartimentos hay más o menos un factor de 10. O sea, cada vez que pasas uno, hay un factor de 10. ¿Qué pasa cuando las lechugas están aquí? Así de fácil. Entonces los tomates están aquí. Y las habas era curioso porque apenas encontramos ARNs. Nos volvemos locos hasta que miramos un microbioma. Está lleno de rizodium. Las leguminosas tienen rizodium, pero hasta las cejas, las hojas, el fruto, todo está lleno de rizodium. Claro, si hay rizodium, el rizodium no soporta mucho los genes de antibióticos y no estamos aquí. O sea que esto es interesante. De todas maneras, lo que pongo es, bueno, sin considerar. Esto de otra manera de mirarlo, esto hicimos ya hecho a propósito, porque esto eran cultivos de verdad, comerciales. La gente que nos daba esto se pusieron un poco nerviosos, pero nos dejaron entrar en las granjas. Dejaron entrar a los técnicos de la Generalidad a coger el nuestro. O sea que esto, sombrero, porque no es normal. Esto lo hicimos nosotros. Fuimos a un campo experimental, incubamos y crecimos rábanos y lechugas. Quiere decir que nuestras habilidades de cultivo fueron limitadas, de alguna manera, pero bueno, se hizo. Entonces buscamos suelo, siempre suelo y los frutos. Entonces, lo que salió es que, dependiendo de lo que pongas, los niveles de estos dos, que son los dos más, este es lo que está en todos sitios y este es lo que solo está, si hay objeto, prácticamente, mirad, esto es abono mineral, esto es lo que había en el suelo. Esto es fango de prueba. Esto es residuo urbano compostado. Y esto es purina. Entonces, el que da más directo en todos los sitios, en el suelo y en los frutos, es la purina. Con eso los rábanos, que esperamos, los rábanos están en el suelo, no, el rábano tiene tantas o menos ARGs que las hojas. Pues estuve pensando que claro, el rábano, la parte de fuera está en contacto, pero la parte de dentro, claro, esto no engorda a partir de lo que producen las hojas. O sea que de alguna manera está aislado. Pues nada, simplemente esto. Y, como decía antes, no hemos encontrado, hay algún grupo que está intentando, con mucho esfuerzo se puede hacer, pero muy difícil encontrar ARGs en maíz, no lo he encontrado nunca, o en cultivos leñosos. O sea, no es lo mismo. De hecho, una de las cosas, creo que a raíz de esta investigación y otras, cuando en Chipre tú puedes abonar con aguas residuales cultivos leñosos, pero no cultivos herbáceos. O lechugas, o sea que no todos los cultivos tienen la misma calidad.
Bueno, ya queda menos. La pregunta es, ¿qué tal estamos contaminando el medio acuático? Pues esto fue una cosa que se dio por casualidad, es un grupo de ingenieros que hicieron un mesocosmos. Estoy aquí son como 1,5 metros así, o sea que es un tamaño considerable, estos son 15 metros. Que es un acuífero. O sea, pones, echa el agua de la depuradora, lo echas de aquí y lo recoges aquí. Entonces, ¿qué pasa con los algas? ¿Qué pasa con los contaminantes? ¿Qué pasa con todo? Entonces, lo que pasa es esto. Esto es la entrada depuradora. O sea, aquí, esto es la entrada depuradora y esto es la salida depuradora. O sea, la depuradora no hace absolutamente nada. Bueno, a ver, hace bien, un factor de 2. Vale, muy bien, enhorabuena, conseguido. No está pensada para esto. No es que esté amado, es que no está pensada. Nadie se le ocurre. Fijaos qué pasa cuando entra. Estos son puntos diferentes. Esto no tiene mucho sentido, no tiene mucho interés. Enseguida que entra en el sistema, en la Tierra, hay un cambio. Esto no está aquí, pero os lo cuento. Hay un cambio del microbioma inmediato. Y esto lleva consigo que cambie el resistor. No es que lo sustituya, es que es el producto por lo que hacían, lo que ya sabían los romanos, que con 1 metro de arena se libraban muchas enfermedades transmitidas por agua. Esto ya lo sabían los romanos. Nosotros no lo reaprendimos hasta el siglo XVIII. O sea que realmente, una manera, o sea, el sistema del filtrado, porque hay un cojín como de arena, unas cajas que están llenas de arena con cosas, y eso es proceso de filtrado, elimina las bacterias patógenas, que es lo que se inventó, pero como eliminan los patógenos, también eliminan los reactivos. Y bueno, eso es simplemente deciros que para conseguir eso, estos son diferentes tratamientos, en rojo son los que no funcionan, y en verde son los que funcionan. Entonces, si os fijáis, este de aquí, que esto es iba a decir, eso no va más, por decirlo educadamente, pues funciona igual de bien que 1 metro de arena. Y el precio ni os lo cuento. O sea que realmente, unas veces, igual, el menos es más, estas cosas funcionan. Y lo último, esto ya son dos diapositivas que no son mías, porque podía haberlas rehecho, pero prefiero enseñar las fuentes y lo discutimos. Una es como las vías de exploración humana, o sea, tenemos aquí al principio de la galería. Una cosa que no he hablado, no hemos hecho, pero que es muy importante, y esto es una cosa que había que transmitir también a los ganaderos, es que la gente que trabaja con animales tiende a cargarse de bacterias resistentes a antibióticos. Cosa que hay que tener muchísimo cuidado. Y se ha mostrado que hay una gran frecuencia de enfermedades asociadas a bacterias resistentes de gente que trabaja con animales en sitios donde están tratando con antibióticos. Entonces, tenemos las aguas, la tierra, el suelo, el agua subterránea y el aire, que esto tampoco hemos hablado. Las bacterias hacen de las suyas, traspasando toda la información así en los sitios, callejones oscuros. Y entonces todo esto va a parar al estómago, a las vías respiratorias, últimamente la sangre, entonces tienes enfermedades. O sea, esto es esto. Y esto se ha visto bastante. Bueno, luego discutimos porque está haciendo tarde. Entonces, ¿cómo esto puede eliminarse? Esta diapositiva es muy bonita, pero yo solo veo 3 cosas de verdad. Una es esta. Hay que regular el consumo de antibióticos. Estamos hablando otra vez más, no sé porque siempre nuestra fuente, la fuente que trabajamos con ellos, la General de Cataluña, nos está diciendo que está haciendo una campaña para reducir el uso de antibióticos y no usar antibióticos de uso humano en animales. Esto es muy importante. Parece que funciona, pero me dijeron, por ejemplo, una cosa curiosa, que los conejos no hay manera. Es la cosa más guarra del mundo. O sea, si no usas antibióticos se te mueren todos. Así de fácil. Y el más limpio, aparentemente, ¿quién era? Pero no los polen. Limpio en este sentido. O sea, que se puede hacer un
total dice, no puede ser. Pues sí, sí, sí. Bueno. Entonces, se puede hacer cosas, pero esto de aquí yo lo veo un poco egoísta. Se puede hacer, pero nunca va a ser quitarlo todo. Siempre va a haber residuos. Probablemente hay que hacerlo, no se puede, hay que hacerlo, pero no es la solución. Y eso de aquí, la verdad, eso de aquí me encuentro un poco muy optimista. O sea, podemos terminar de higiene y cultura y esto, vamos a quitarlo. Esto no pasa, somos humanos. Por lo bueno y por lo malo. Siempre he dicho que lo de sapiens, estamos sapiens porque nos lo pusimos nosotros. Si hubiese puesto otro, con homo lo hubiésemos hecho. Y nada, y estas son las conclusiones. O sea, tú puedes... La purificación no sirve completamente, en algunos casos no sirve para nada. Y también, claro, tanto los textos compuestos de estos persistentes como los antibióticos. El uso de purines aumenta el riesgo de contaminación, o el compostaje de demás, el procesamiento alivia, pero no soluciona. El agua contaminada, estamos contaminando los suelos, que es el día de los suelos, estamos contaminando los suelos. Por nuestro trabajo, especialmente cuando ponemos bacterias ya que llenen la resistencia puesta, no cuando añadimos. Pero vale, de todas maneras, eso fue un experimento solo, de corto tiempo, pues, fue 3 meses, cierto tiempo, pero bueno, puede ser que durante mucho tiempo, o sea, no es buena idea fumigar con antibióticos de entrada. A pesar de que estamos, la presión probablemente es peor poniendo purinas que especies. Entonces, esto es importante porque nadie sabe, o sea, todo el mundo dice cuando hay resistencia a antibióticos que viene de los hospitales. Nadie lo sabe. Se supone que viene de los hospitales. Nadie sabe qué importancia tiene la vacuna. Pero no me extrañaría, o sea, otra cosa, si dejamos que la cosa vaya más, también irá. Es un factor que no podemos cuantificar en este momento. Si aumenta mucho el reuso de agua recuperada de biosódios, aumentará el riesgo o se creará un riesgo que está. La resistencia antibiótica es lo mismo, todavía agravado, porque claro, los antibióticos no se reproducen, pero la bacteria sí. O sea, es una cosa, aquí lo que decía, que hay que bajar muchísimo los niveles de antibióticos para que sea desfavorable, para que se elimine. Y tratamiento, o sea, control de tratamiento antibiótico de casa, sistemas de compostaje prolongados, aguas recuperadas para regenerar acuíferos, con filtros diseñados, en lugar de echarlos al río directamente, podría rebajar un poco esta especie de presión selectiva artificial que estamos añadiendo, sobre todo el microbiomas de todo el sitio. Se me ocurrió, mira, ¿quién ha colaborado en todo esto? Estos son todos. Estos son los maestros. Fijaos que está hecho primero para muchísima gente y de muchos centros, desde Chipre, Chile, Alemania, Países Bajos, los de la Generalidad. Estos están realmente, me sorprendieron porque son técnicos y están muy preocupados. Realmente, me impresión favorable, tengo que decirlo porque es verdad. Y muchas gracias. Aunque sea un poquito, seamos breves porque ya es tarde, no sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Tiene hambre. Yo sí que me gustaría una aclaración, porque no sé si lo tenemos todos claro o no. Cuando hablamos de resistencia, genes de resistencia a antibióticos y que pasan al suelo, a la planta, cuando hablamos de la planta, ¿ese gen está en la planta o son bacterias asociadas a plantas? ¿Vale? Hay muchísimas, sí, ya sé. Pero muchísimas. Las bacterias están llenas de bacterias. Que a veces se habla de genes de resistencia a antibióticos en plantas y están en realidad en bacterias asociadas a esas plantas. Esto dado por supuesto y no tenía. Así como extraemos el genoma de planta, no extraemos cosas. O sea, esto es. Además se sabe, o sea, lo que pasa es que no son cultivables. Las bacterias que están en las plantas no son cultivables, por tanto no existen.
Cuando empiezan a secuenciar, te das cuenta que tienes todo. Todo está lleno de bacterias. Todo está lleno de bacterias. Y lo Rhizodium en las leguminosas es espectacular. Es espectacular. No puede ser. ¿Tenéis alguna cuestión que vaya surgiendo? Yo era relativo, si lo puedo responder. Pero de brevedad, ¿bajo qué mecanismo el sistema de compostaje reduce la aparición de bacterias resistentes a antibióticos? O sea, quiero decir, ¿es mediante una cuestión de competencia? O... Creemos que es complicado. Es un proceso de mineralización. Sí. Por tanto, las bacterias más propiotróficas, que sean más comida, están en defensa. Entonces las mesotróficas, porque compostaje oligotrófico no queda nadie, no vio nunca nadie, pero las mesotróficas, las que están así, ganan. Y estas normalmente no provienen del intestino, de los intestinos, provienen de otros sitios. Hay una sustitución bacteriana, que no es tan bestia como la que pasa en los acuíferos, porque el de los acuíferos es impresionante, pero es importante. O sea, tenemos una mineralización del sistema, una desaparición de las que son propiotróficas, las que necesitan mucha comida para sobrevivir, y si probablemente vas consumiendo los antibióticos, o sea, baja presión selectiva, le quitas la comida y favoreces para que se reproduzcan las otras. Por tanto, poco se desplaza. Pero en algunos casos puedes tener un 80, un 20%. O sea, no es una desinfección bien hecha. Va muy bien para identificar o para regular nitratos. Regular nitrógeno, perdón. Va muy bien para mineralizar la materia orgánica, hacerla más asequible. Y algunas cosas, sí. Aparecen los clostridios, pero los clostridios al final están desplazando todo lo demás. Los clostridios aparentemente llevan pocas árboles. A pesar de que dañan el intestino. Claro. Pero buena pregunta. ¿Alguna preguntilla más? Sí. Venga. Con respecto a los genes de resistencia a antibióticos, no sé si se están utilizando, igual no tiene sentido lo que estoy diciendo, seguro que se me escapa muchas cosas, pero no sé si se utiliza algún tipo de terapia combinada en la que se utilice el antibiótico y un inhibidor del gen. Sí, la célula orgánica, por ejemplo, con la penicilina. No, claro. Pero es complicada la vida. O sea, a ver, estamos dentro de los recursos que nos estamos cargando, que son todos, los antibióticos son uno de ellos. Y es un problema que primero es un recurso que tenemos muy importante para nuestra salud, la salud de cada uno, de todo el mundo nos toman antibióticos. Y son buenos, o sea, los antibióticos posiblemente es de los medicamentos menos tóxicos que hay. Es una cosa, pero claro, es que no lo estamos cargando. No, pero esto se usa, por supuesto, se usa cosas. Pero así todo. Por la penicilina es clásico, usar la penicilina es otra cosa. Exactamente lo que dices, o sea, que no es una mala pregunta. Se me ha ocurrido a otros, pero es una buena pregunta. ¿Alguna cuestión? Mira, una pregunta súper básica, pero ¿se sabe cuánto tiempo puede persistir una molécula de antibiótico en agua, en suelo, en el ambiente? A veces tenemos la creencia de ha caducado el medicamento porque ya no es efectivo, ¿no? Entonces, ¿cuánto persiste esa molécula? Si sabe, no sé si se sabe más o menos. No sé de los químicos que lo han hecho. A ver, es muy difícil porque en agua, cuando hay fotoxidación, no son muy persistentes. Hay medicamentos mucho más persistentes que los antibióticos. Igual habrá alguno que sea muy persistente, ahora mismo no sé. Depende de la molécula, por lo cual son muy diferentes. Pero en agua no, en suelo es un drama. Porque el suelo son muy difíciles de extraer y se moviliza de subcompartimentos del suelo. Para parar, supongo que medir las partículas en general, luego explicaron un día y dije, bueno, vale. Pero era, dependiendo de la composición, de que si es ácido, de que si es más neutro, si los silicios tienen un comportamiento, los calizos tienen otra. O sea, depende mucho del suelo.
En agua la mayoría no son de los más resistentes. Ahora, igualmente alguien me puede decir, no, porque esto sí. Pero el problema del drama es el y analizar antibióticos de muestra del suelo es más que un dolor de cabeza. Es muy difícil. Porque se unen a la Pues bueno, no me quiero alargar mucho más. Si os queda alguna pregunta, sí, me la transmití o ahora ahí tiene una persona, pero la pregunta no la resolvemos. ¿Tiene alguna? Sí, ¿no? Vale, si uno de los problemas es que se acumule gran cantidad de antibióticos en el suelo del agua, ¿tú no puedes transfectar plantas para que acumulen la mayor cantidad o que degraden los antibióticos? A ver, eso es un problema fisiológico. O sea, la planta no sabe que es antibiótico. La planta asimila cosas que necesita para crecer. Por tanto, no puede hacer que selectivamente deje de asimilar una cosa que a ti no te interesa. Por tanto, y necesita, no puedes bloquear la capacidad de asimilación de las plantas. Por lo tanto, necesitas. Hace un sistema negativo. La acumulación es de problema porque las plantas acumulan de maneras muy curiosas. O sea, los antibióticos normalmente no son terriblemente hidrofóbicos. Por tanto, no se acumulan en la grasa. Hace tiempo, bueno, hace algunos años, hicimos un estudio de cómo se transformaba, cómo la planta degradaba los antibióticos. Y tiene una manera muy curiosa, me llamó mucho la atención, que lo que hace es convertirlos en más hidrofóbicos. Y entonces van a parar a las ceras. De esa manera, nosotros los animales, para que yo excreta una cosa, lo convertimos en hidrofóbico y se va por la orina. La planta no tiene orina. Entonces, lo que hacía, o sea, el mecanismo, que no es un mecanismo, simplemente es el metabolismo, o sea, cuando recibe un compuesto químico complejo y por cosas de metabolismo lo hace más hidrofóbico, se libra de él pasando a las cutículas. Te para nosotros fatal, es justo lo que no queremos, porque claro, las cutículas te para siempre. No son, metabólicamente son muy poco activas, entonces no las podemos seguro. Pero es difícil, y modificar las plantas para que degraden específicamente, porque no. Es que lo importante no es ensuciar, o sea, casi, la idea de todo esto es que lo importante no es remediar, sino no ensuciar. Y en el caso del antibiótico, por suerte es relativamente fácil. Evitar que antibióticos se usen, la subfamilia ya, pues mira, pues igual usa esto. O no uses, o sea, hay una política que granjas, en qué sitios, que el cerdo, por ejemplo, el cerdo en Cataluña se aplica esto y en otros sitios también. O sea, ahora ni tratan de regalar ni lo vacunan. O sea, cuando hay un caso de muerte, se carga toda la población y vuelve a empezar de nuevo. Y esto consiguen animales no medicalizados. Entonces, es bestia, es cruel también. Es un problema, la ganadería tiene muchos problemas. Pero bueno, como todo. Pero sí, no, a ver, difícil de hacer y sobre todo es lo importante es una luz social. Y recuerda lo que he dicho de los cultivos leñosos. Los cultivos leñosos aparentemente es una barrera muy grande, sobre todo bacterias, y también antibióticos. Por el sistema de transmisión. También tiene que ver por la coeficiente de evapotranspiración. O sea, los cultivos herbáceos, los cultivos de lechugas, tienen una evaporación muy grande. Entonces, lo que pasa es que necesita mucha agua y la evapora. Entonces, el agua lleva con todo lo que lleva, pues, como que no se evapora, se queda en abajo. Entonces, los que tienen cultivos que tienen que formar leña, tienen que formar lignano y esto, deben divertir más el agua por el agua en otros sitios. Y no tienen este fenómeno. Pero los demás, sobre todo la lechuga, es impresionante. O sea, es un factor, un orden de magnitud más. Si quieres encontrar contaminantes, lechuga. Perfecto. ¿Alguna cosilla más? Bueno, alumnos se han ido no porque no fuera interesante, sino porque tenían que salir a una excursión ahora a las 3.
Yo te agradezco, de verdad, Benjamín, enormemente el esfuerzo de aunárnoslo y contarnos algo tan complejo de una manera tan amena, ¿no? Un cuento, el ciclo de estos antibióticos y genes de resistencia a ellos. Y yo creo que ha aunado muy bien el concepto de una única salud, One Health. Sí. Está claro que, y creo que todas las disciplinas que vosotros trabajáis, medio ambiente, bioquímica, están entrelazadas, y para solventar los problemas que tenemos, pues tenemos que trabajar de la mano unos de otros. Pues mil gracias, Benjamín, y nada, que nos seguirás contando en un futuro. O sea, venga, muchas gracias.